Mi nombre es Ricardo, tengo 54 años y trabajé los últimos 10 años siendo velador. Ya hace unos 2 años que estoy en mi pueblo natal viviendo, pero aún siento como se me eriza la piel, cada vez que regreso a la ciudad a visitar a mi hijo mayor, porque me vienen los recuerdos de la última vez que estuve en ese lugar. Mi esposa falleció 7 años atrás, por lo que actualmente vivo solo. Después de que mi esposa falleciera, mis hijos se preocuparon por mí, pero les convencí que todo iba a estar bien y que ellos tenían que seguir con lo suyo. De vez en cuando me visitaban y me traían regalos. Pero yo me sentía vacío. Por lo que decidí continuar trabajando como velador por un tiempo más, y así lo hice hasta que mi hijo el menor terminó sus estudios y consiguió trabajo. Por lo que 3 años atrás quise renunciar, pues ya no tenía que esforzarme en un trabajo muy demandante y agotador, y pues hasta cierto punto, no podía superar la pérdida de mi esposa y pensaba que con irme a mi pueblo a trabajar, poniendo una tienda o un taller mecánico, me iba a ayudar a terminar de soltarla. Pero si soy honesto, hasta la fecha la sigo extrañando. Recuerdo que esa vez, llegué con mi jefe y le dije, patrón, gracias, pero creo que ya es hora de partir, me siento muy cansado y la verdad me gustaría irme a mi pueblo. Él me miró y me dijo, lo entiendo, y también se te agradece el esfuerzo que diste en este trabajo. Vi cómo dudó por un momento antes de decirme lo siguiente. La verdad es que me gustaría pedirte un favor, claro, eso si quieres escuchar. Asentí y él continuó, me gustaría que me ayudases a cubrir un último trabajo como velador, pues el chico que estaba antes, ya no regresó, y los dueños me están insistiendo para que mande a otra persona a cubrirlo. Solo sería por un año en lo que encuentro a alguien más, sé que lo que estoy pidiendo es algo inesperado, pero ¿podrás? El patrón siempre fue muy amable y comprensivo conmigo, así que digamos que me sentí con el deber de ayudarle aunque sea de una forma, total, me iba a pagar un sueldo. Le dije que sí. Él sonrió y su rostro se vio aliviado, pero al mismo tiempo parecía que quería decir algo más. Al final no dijo nada. Cuando me presenté al nuevo lugar, me sorprendí un poco. Usualmente los lugares a donde nos mandaban eran plazas comerciales o zonas de transportes grandes, como los parqueaderos de tráiler o incluso donde están los contenedores, lugares donde habían entre 5 o 6 personas haciendo guardia. Este nuevo lugar era una casa. Pero no cualquier casa, esta era la casa de los dueños de aquellos lugares, una familia de buena posición y reputación, no solo del estado, sino del país. Pero ciertamente el ambiente se sentía, no sé, raro. La casa estaba en una zona casi céntrica en la ciudad, detrás de esta había un parque, pero a los laterales, creo que la casa más cercana estaba a unos 10 metros. Había como un hueco entre la casa y las casas vecinas hacia el lado izquierdo, y en el lado derecho estaba una de las entradas al parque. La ciudad tiene muchas subidas y bajadas porque se encuentra entre montañas, por lo que la casa como tal estaba en desnivel, para ir al parque tenías que bajar muchos escalones. Sin embargo, en esta entrada que estaba junto a la casa, había una rampa, era básicamente un acceso de coches al parque. Y la casa, en ese entonces, tenía 2 accesos, en la parte de arriba por la calle principal y en la parte de abajo por el parque. La entrada de arriba era la que usaban ellos, y nosotros los empleados, usábamos la entrada de abajo. Cuando inicié, la familia me recibió de una manera agradable, eran amables, respetuosos y hasta comprensivos con las situaciones que pasaban con los trabajadores. Eran una familia modelo. Y por 9 meses todo marchó bien, me dieron un turno vespertino, de 2 de la tarde a 9 de la noche, un horario que me designaron por mi edad y por mi situación emocional, eso me agradó. Pero comenzando el 10º mes, su secretaria se puso en contacto y me dijo que por un accidente que había pasado, el chico que cubría el turno nocturno no podía seguir, y dado que yo ya conocía el lugar,
Era más conveniente que yo lo sustituyera y que la nueva persona que mandaran cubriera mi lugar. Me faltaban 3 meses de contrato, por lo que acepté. En ese momento, no vi nada malo. A pesar de que ya conocía los rondines, el área de la casa y los alrededores, la noche hacía sentir el ambiente más raro. ¿Qué digo raro? Tenebroso. No me había percatado de lo oscuro y solitario que estaba el parque y en general la zona, a pesar de ser céntrica. Mi primera noche fue horrible. Recuerdo que dando mi primer rondín cerca de las 12:40 de la mañana, cuando llegué a la altura del patio central, vi como alguien caminaba de un extremo a otro del pasillo junto al jardín, es decir, de un cuarto de la casa hacia el otro cuarto de enfrente. Me quedé quieto observando, la silueta era de un hombre con túnica, por el tamaño y la nitidez con la que la vi, pude asegurarlo. Asumiendo que era alguien de la familia, dije un buenas noches demasiado alto para que pudiese escucharme. La silueta se detuvo antes de ingresar, pero no se giró ni me respondió, solo se quedó quieto. Sentí un frío que me calaba la piel, pero no me moví, hasta que aquella silueta entró al cuarto. Regresé a mi puesto y estuve checando las cámaras hasta como por las 4 de la mañana, todo estaba tranquilo y silencioso, pero el frío nunca se fue. Era aquellos que te dan cuando estás velando a alguien, ese frío de muerto, y por alguna razón un pequeño miedo me invadió hasta que llegó mi hora de cambio. Me relevaron a las 7 de la mañana. Y los siguientes 2 meses fueron así. Había noches en las que la silueta no se veía, otras en donde estaba parada en el balcón de la recámara principal, otras solo lo veía atravesar como en la primera noche y una vez, le vi afuera en el parque. Lo curioso de todo, es que nunca pude verle el rostro. Nunca se acercaba demasiado, pero yo sabía que sí me observaba porque tenía esa sensación de cuando alguien te mira fijamente. Pero ese frío siempre le estaba acompañando. Faltando ya solo 10 días para que mi contrato terminase, recuerdo que un miembro de la familia se acercó a mí antes de que hiciera mi cambio de turno, y me comentó algo que me dejó extrañado. Me dijo: Don Ricardo, disculpe la hora, pero me gustaría hablar con usted un momento. Verá, nosotros tenemos que hacer algo, por lo que estaremos despiertos hasta altas horas, y vamos a mover cosas. Por lo que nos gustaría que nos ayudase con el transporte que va a llegar, pues tiene que ingresar por la entrada del parque, tenemos permisos para meter vehículos por ese acceso. Asentí y él me sonrió diciendo un gracias y se fue. El chico con el que iba a hacer el cambio me miró y se me acercó para decirme lo siguiente. Disculpe don, pero quería hacerle una pregunta. ¿Ha visto algo raro en la casa? Lo miré y negué con la cabeza, pero de repente, se me vino a la mente aquella silueta que veía de vez en cuando, y el frío regresó en esos momentos. Yo creo que el chico vio que me puse a dudar y continuó hablando. Sé que a veces las personas hablan y crean rumores, sobre todo de una familia como esta, pero hace una semana me encontré con una amiga, que su papá solía trabajar como chofer, hasta que renunció hace 2 años. Y me contó algo que no me he podido tomar en serio, pero hay algo que me hace dudar. Hasta cierto punto, sí creo en lo que me dijo que su papá vio. Lo miré directamente a los ojos con curiosidad y le pregunté: ¿qué fue lo que vio? A lo que él respondió: vio que alguien de la familia, que ya debería de estar muerto, bueno, no está muerto del todo. Me sorprendí un poco al escuchar aquello, por lo que le insistí en que me contara lo que le había dicho su amiga, así que él continuó. Bueno, ya sé que usted no es de la ciudad, pero es como una leyenda que se cuenta entre los habitantes. Se decía que cuando el señor Fernández llegó a la ciudad hace muchos años, bueno, no era como tal la ciudad de hoy en día. Apenas estaba comenzando a crecer y básicamente era tierra y unas pocas casas con unos cuantos negocios. Pero, el señor Fernández creó un imperio con muy poco, como si algo le hubiese ayudado, no sé si me explico. No se niega el talento que tenía para hacer negocios,
pero era un simple obrero y llegó sin nada, por lo que la gente se preguntaba, ¿cómo alguien así consiguió dinero de la noche a la mañana para crecer e invertir? Muchos le atribuyeron que a lo mejor se juntó con gente mala y ellos le proporcionaron el dinero, pero otros dicen que hay algo más. Recuerdo que la gente ya mayor comentaba que había vendido su alma por éxito. Y esa teoría se volvió más real, cuando inexplicablemente, mientras el negocio crecía, los primeros hijos de las siguientes generaciones morían al llegar a cierta edad y de la misma forma. ¿Sabe? Esta familia lleva ya 6 generaciones en los negocios, pero es cierto aquello de las muertes. Se detuvo un momento mientras tragaba saliva, pues por alguna razón la noche se comenzaba a sentir pesada, y apenas iban a dar las 9 de la noche. Continuó. Todos aquellos que murieron, lo hicieron de la misma forma, a todos los mataron de una manera grotesca. No quisiera describirle todo, pero es extraño que eso sucediera así. El papá de mi amiga estuvo presente en el último funeral de la familia hace 3 años, el que dio inicio a la 6ª generación. Y eso puede usted comprobarlo con las noticias locales. Ahora, con lo otro. El señor Fernández a estas alturas debe de tener, ¿qué? ¿180 años? Es imposible que un hombre de esa edad continúe con vida, pero, y esto es algo que a mí me consta, hay veces que las personas lo ven rondando en el panteón donde está su mausoleo. Yo lo he visto. Cuando dijo aquello me miró directamente a los ojos y supe que lo que decía era cierto. Siguió. Cuando el señor Fernández murió, la familia mandó a construir un mausoleo, pues sus hijos y sus nietos decían que no podían enterrarlo, por lo que nunca lo metieron bajo tierra, sino que construyeron a su alrededor. La gente del panteón de ese entonces se negó a la petición, pero después de unos días de negociación, así lo hicieron. Primero cerraron completamente el mausoleo, la puerta que dejaron estaba totalmente sellada. Con el tiempo todos pensaron que iba a comenzar a apestar, pues lo dejaron sentado en una mecedora que pusieron allí. No lo momificaron ni nada, solo lo dejaron allí. Pero no, nunca pasó. Fue una sorpresa para la mayoría de las personas cuando abrieron el mausoleo 5 años después, pues el señor Fernández se encontraba intacto. Inclusive, su cabello y sus uñas seguían creciendo. Cuando mencionó eso, me dejó muy sorprendido, y se me vino por segunda vez a la mente aquella silueta, y ahora sí, me comenzó a dar miedo. El chico también se comenzó a sentir un poco incómodo, el ambiente estaba cada vez más pesado, la noche se hacía más densa. Pero aún así terminó de contarme aquello. Una noche antes de que el papá de mi amiga renunciara, llevó a la segunda hija de la 4ª generación cerca del panteón. Él le comentó que no sabía por qué esa noche ella le había pedido aquello, pero lo relacionó con el hecho de que había perdido a su nieto un año atrás, en ese entonces. Por lo que no fue tan extraño. ¿Pero a esa hora? Bueno, él solo hizo lo que le pidieron. Llegaron al lugar y la señora tenía unas llaves que abrían la reja del panteón. Es sorprendente cómo pueden tener acceso a eso. Me dijo mi amiga que él se quedó sentado allí esperando hasta que dieron las 2 de la mañana, que fue cuando vio a la señora salir. Pero que no venía sola. Alguien la venía acompañando. No pudo distinguir quién era aquella persona, pero sí vio que tenía como una túnica puesta, y cuando estaba más cerca de donde él se encontraba, la señora se adelantó y esa persona se quedó parada allí. Cuando la señora se acercó, abrió la puerta trasera del coche y le dijo, por favor mantén la vista al frente y no la quites de allí hasta que lleguemos a la casa, y en cuanto lleguemos, ve a la entrada del lado del parque. Y por ningún motivo, quites la vista del frente. Dice que le repitió aquello tan firmemente que él se tensó en su lugar y asintió. Siguiendo las instrucciones vio de reojo cómo aquella persona se acercaba al coche e ingresaba en los asientos de atrás. Por alguna razón, la señora no se sentó allí, sino que se fue en el asiento del copiloto.
Dice que su papá sintió un frío intenso cuando las puertas se cerraron y todos quedaron dentro. Él sentía como aquella persona le veía fijamente en la nuca, sentía un escalofrío inexplicable y eso le hizo apretar con fuerza el volante, y apenas se podía distinguir un pequeño olor, como a flor de muerto. Escuchó como la señora le indicaba que avanzara y así lo hizo. Durante el camino él escuchaba cómo la señora le hablaba de una manera dócil y hasta con miedo a aquella persona, pero ésta nunca respondió a nada. En algún momento llegando a la altura del semáforo que estaba cerca de la casa, él se detuvo porque la luz cambió a roja, y fue cuando sintió que le apretaban el antebrazo de su lado derecho. Ese apretón no era fuerte pero sí firme, y aunque él quiso ver, recordó lo que le dijo la señora, no quitó la vista del frente. Él dijo que aquella mano y aquellos dedos que le estaban agarrando estaban muy fríos, congelados. Sintió mucho pavor. Él no podía tensarse más, pero sus articulaciones pronto comenzaron a doler, y fue cuando escuchó la voz de aquella persona. La voz era profunda, y se podía decir que se sentía la melancolía y el cansancio en ella. Le susurró que tengas una buena noche. Y después lo soltó. Fueron unos segundos que él sintió eternos. Llegaron a la casa, hizo lo que la señora le había dicho y después sin decir nada, se fue. Jamás había experimentado aquello, pero solo eso bastó para que al siguiente día él presentara su renuncia. Cuando por fin terminó de contar aquello, yo sentía todo mi cuerpo rígido. No supe en qué momento de la historia dejé de prestar atención de mi alrededor, pero no me había percatado de la niebla que había en esos momentos. El chico se vio sorprendido también que lo único que atinó a decir después fue me tengo que ir, pero no reaccioné, simplemente me quedé ahí parado. Aún pensando en todo aquello que me había contado. No fue hasta que sentí el frío que reaccioné que ya estaba solo y que la hora ya había avanzado, eran las 11:24 de la noche. Nunca me había pasado que perdía la noción del tiempo, pero seguía tan impactado con todo aquello. No me moví de mi lugar, solo checaba las cámaras de vez en cuando, pues, sabía que en la casa no había absolutamente nadie, todos los empleados se habían retirado ya y la familia aún no regresaba. Cuando la cámara cambió al ángulo que daba al balcón del cuarto principal, vi de reojo como algo se movió, como una sombra fugaz, no le vi forma ni nada parecido, pero sí vi ese movimiento. Regresé la cámara justamente a ese ángulo y lo observé por unos minutos más, no estaba seguro de hecho si había visto algo o no. Esa noche estaba muy nervioso, después de unos 10 minutos que dejé la cámara en ese ángulo. Decidí que ya era mejor continuar y que a lo mejor aquello había sido algún insecto o incluso el mismo movimiento de cámara que hubiese creado esa ilusión en sí. Pero, otra vez esa cosa negra comenzó a formarse. Ahora sí veía con claridad, era como si algo se estuviese arrastrando en el suelo, no le encontraba forma, pero definitivamente el bulto se movía de una forma muy extraña. Traté de enfocar mejor la cámara, y entonces reconocí la túnica, lo que se arrastraba, era aquella silueta que veía de vez en cuando. Me tensé y el miedo creció dentro de mí, no sabía si ir a ver o si esperar. Por primera vez en todo el tiempo que estuve allí, puse ruido, tomé mi teléfono y puse música, prendí las luces de toda el área de jardín central y de las entradas de la casa, nunca lo había hecho anteriormente. Pasó una hora más y cuando llegó a la pantalla la cámara de ese ángulo, esperé a ver aquella silueta otra vez, esperé, y esperé, pero cuando pasaron 40 minutos y no vi movimiento supe que eso, ya no estaba allí. No sé cómo, pero me armé de valor y decidí ir a checar. Conforme avanzaba iba prendiendo las luces, una parte de mí me decía que regresara a mi lugar a esperar que llegase la familia, pero otra parte me decía que por alguna razón, tenía que verificar. Verificar que aquello que vi, no sea algo creado por mi mente. Por lo que había escuchado. Quería confirmar que era real lo que estaba pasando en esa noche. Estaba a punto de llegar a la entrada del cuarto cuando las rejas de la entrada del lado del parque se abrieron, la familia ya venía.
Me regresé corriendo para alcanzarlos, y recuerdo que cuando llegué la misma persona que me dio indicaciones horas antes venía a mi encuentro, me miró de pies a cabeza y su mirada se mostraba extrañada. Cuando se me acercó me preguntó que por qué no había esperado en mi lugar, y fue cuando le conté lo que vi. Cuando terminé de contarle me preguntó enseguida: ¿y entró a la habitación? A lo que yo respondí que no, que apenas iba a hacerlo. Su rostro se puso serio, rígido. Pero ya no me dijo nada más, solo me indicó que ayudase al coche a acomodarse. Cuando me acerqué a ver, el coche que traían era como de esas camionetas donde van muchas personas dentro, de esas como que se usan para hacer viajes de 10 a 12 personas, de color negra y cristales polarizados. No quise preguntar ni hablar más, lo único que quería en esos momentos era irme ya, que mi turno acabase. Pero todo empeoró. Antes de siquiera dar un paso, regresé la vista hacia el patio central y vi cómo la figura que se arrastraba hace unos momentos, ahora estaba de pie, allí. Justo allí. Me quedé congelado, el aire a mi alrededor se sintió tan denso, y cada vez más frío. Escuché como alguien gritaba del otro extremo del jardín y antes de reaccionar, la silueta ya era más grande y más nítida, y cada vez más y más. Venía corriendo hacia mí. Entonces lo vi. Aquel rostro demacrado, sin vida, gris, ojos totalmente apagados, negros. Sentí como alguien tiró de mí, caía de espaldas y todo se volvió negro. Desperté horas después en una habitación de hospital. ¿Qué pasó? Ni idea. Me dieron el alta a la semana, mi hijo mayor me dejó quedarme con él y su familia en su casa por un tiempo, en lo que me recuperaba. Los doctores y los enfermeros le dijeron a mis hijos que había sufrido un accidente, posiblemente un asalto cuando salí del trabajo en la mañana, y que mi compañero del cambio de turno fue el que me encontró y me llevó. En mis brazos y piernas tenía moretones grandes y aparte se me quebró una costilla del lado izquierdo. No fue así, no tuve un accidente ni mucho menos un asalto, quería decirle a mis hijos lo que realmente había pasado, pero no podía. 2 días antes de mi alta, mi antiguo patrón con aquella persona, que ahora sé, es el padre del chico que había muerto recientemente en la familia, vinieron a verme. ¿Me sorprendió su visita? No. Lo que me sorprendió fue lo que me dijeron después, con aquello, pudieron cerrar mis labios de por vida. Nunca hablaría de aquello que pasó. Pero, a estas alturas, siento que la vida se me está acabando, por lo que hablar de ello, me hace sentir un peso menos sobre mí. Quisiera disculparme con mis hijos por haberles hecho pasar ratos de angustia después del accidente. Porque cada vez que cerraba los ojos esa escena venía una y otra vez a mi cabeza. Las primeras noches fue tan difícil dormir, sentía que si cerraba los ojos por más tiempo, eso iba a alcanzarme. Pero ahora después de tanto tiempo, si me alcanza, ya no me preocupa. Estoy agotado.